Feliz sábado, ¿cómo están? Qué lindo verlos. El sol está radiante y ojalá que esos rayos de sol no solamente sean literales, sino que los rayos del Espíritu Santo estén calentando nuestro corazón en esta mañana. Gracias a Jackie por la introducción, gracias a las chicas por las alabanzas, gracias Mario por la oración. Saben que les decía a los chicos de la música que hoy de mañana mientras oraba, me vino a la mente las dos líneas del canto que cantamos recién, que decía que tu espíritu me llene y de ti sienta poder. Y lo repito, que tu espíritu me llene y de ti sienta poder. Ojalá que su espíritu te llene y sientas el poder de él, y que realmente esto pueda ser una realidad en nuestra vida. Bien, en esta mañana el mensaje de la palabra de Dios que quiero compartir con todos ustedes, sepan que en primer lugar es para mí, pero sé que es para toda la iglesia, porque hay mensajes que son para todos, ¿verdad? Y que eso obviamente incluye al que está predicando desde el frente. Yo en esta mañana quiero hablar sobre una temática, es como un llamado que Dios me ha hecho y nos hace a nosotros a tener más confianza en Él, a tener más fe en Él y a no tener miedo de confiar en Él. Y ojalá que el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana nos motive justamente a vivir eso en nuestra experiencia. A no tener miedo de confiar en Él, a no desconfiar de Él y a confiar plenamente en Él. Repito 3 veces la palabra confiar. Este es un mensaje que está en toda la Biblia, ¿sí? Es difícil elegir solamente un versículo, un solo texto, un pasaje que hable sobre esta temática. Yo quiero comenzar nuestra meditación de esta mañana leyendo una porción del Evangelio de Lucas. Está al final del capítulo 9, casi al comienzo del capítulo 10. El tema de esta mañana no va a tratar específicamente sobre el texto, sobre esta historia que vamos a leer, o este pequeño pasaje de Lucas. No está precisamente enfocado en hablar de todo lo que dice este texto, pero lo voy a usar de trampolín para conectar con la temática de la que quiero hablar en esta mañana. Al final del capítulo 9 de Lucas, nosotros nos encontramos con 3 personas que se encuentran con Jesús. Y dice así, leo en la Nueva Versión Internacional, dice que iban por el camino, Jesús, sus discípulos, todo el grupo que iba con él, iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Sí? Es alguien que se acerca a Jesús y dice: yo te voy a seguir, a donde quiera que vayas, yo voy a ir con vos. Me hace pensar un poco también en la historia del joven rico, ¿no? Diciendo: yo quiero ir donde vos vayas, yo te quiero seguir a donde vayas. Y es interesante la respuesta que le da Jesús, porque Jesús le responde, presten atención cómo le responde a Jesús a esta persona que dice: yo te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le responde: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Interesante, ¿no? O sea, una persona, no todo el mundo seguía a Jesús. Yo creo que eran quizás una minoría, o no sabemos, no eran todos los que lo seguían a Jesús. Y así y todo, cuando alguien viene a Jesús y le dice: yo te voy a seguir a donde quiera que vayas, es interesante que la reacción de Jesús no es: ah, qué bueno, uno más. Adelante, vení, vamos, somos pocos, necesitamos uno más. No, Jesús le dice esta respuesta, dice: las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, dice: no tiene dónde recostar su cabeza. Es interesante, yo también al pensar en este texto, reflexionaba de que Jesús no le dijo: no vengas, ¿sí? Jesús no le dijo: no vengas, solamente le puso
como diciendo, le puso en contexto, diciendo, bueno, quiero que sepas esto. Vos dijiste que me vas a seguir a donde quiera que yo vaya, yo quiero que sepas esto. Y el texto bíblico tampoco dice que la persona se dio media vuelta y se fue. No sabemos qué pasó con esa persona. Solamente sabemos que Jesús le dio una advertencia. Sabe que quizás las zorras y los pajaritos tienen más comodidad porque tienen una casa fija y yo no tengo dónde recostar la cabeza. Jesús le dijo una advertencia. Esta persona, quizás Jesús quería corregir alguna impulsividad de la persona que estaba quizás pensando que era fácil seguir a Jesús, y Jesús le dijo, a ver, Jesús no quiere que alguien no lo siga, Jesús quiere que todos lo sigan, pero Jesús quiere que sepamos lo que puede llegar a implicar ser discípulo de Jesús, ser alguien que sigue a Jesús. En otro lugar Jesús decía que si alguien se pone a construir una torre, tiene que primero sentarse a calcular, ponerse a ver los cálculos, si tiene todos los materiales, si tiene todos los recursos, no sea que construya solamente la mitad y ahí se quede. No, o sea, tiene que calcular el costo, entender lo que significa para poder llevarlo a cabo con éxito. Entonces, ahí en el final del capítulo 9 de Lucas, estamos leyendo, entonces tenemos esta primera persona. La persona parece impulsiva, dice, yo te sigo a donde quiera que vayas, y Jesús le dice, bueno, pero sabe que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Hay otra persona que ahora no es una persona que viene diciéndole, yo te sigo, sino que Jesús dice a otro, Jesús le dijo, sígueme. ¿Sí? En este caso es Jesús el que lo llama. Sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Puede parecer dura este versículo, pero a mí me cuesta pensar que cuando esta persona dijo, primero déjame ir a enterrar a mi padre, realmente no me parece que el sentido del texto quiera decir que la persona acababa de perder a su papá y que por lo tanto necesitaba ir al funeral, preparar el funeral de su papá. Jesús no era ese tipo de persona insensible, ¿verdad? Jesús tenía el sentido común y además en la época, especialmente en la época de Cristo, el honrar a los padres era una de las principales responsabilidades que uno tenía y obviamente que estar allí para darle una sepultura digna, era naturalmente que Jesús no le hubiera dicho eso a la persona si realmente acababa de morir su padre. En realidad, una explicación mejor para esto es que cuando esta persona dijo, primero déjame ir y enterrar a mi padre, en realidad su padre todavía estaba vivo. Lo que quería decir es que, bueno, yo quiero cerrar un ciclo con mi familia, esperar a que acabe, bueno, cuando mis padres se mueran, cuando yo esté a cargo de todo. Bueno, entonces cuando esté todo más o menos en orden, ahí sí voy a acercarme y voy a seguirte. Y entonces Jesús le dice, ante estas palabras, Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus propios muertos. En cierto sentido está diciendo, hay gente que está muerta espiritualmente, hay gente que no tiene interés espiritual, esos son muertos espirituales. Deja que ellos se encarguen de esas cosas, ¿no? Pero dice, deja que los muertos entierren sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Esta persona es diferente de la primera. La primera era impulsiva. Dijo, yo te voy a seguir donde quiera que vayas. Y Jesús le dice, cuidado. Hay una responsabilidad, hay un costo. Ahora, esta segunda persona es diferente de la primera, porque la primera vino por iniciativa propia. Ahora la segunda, el que tiene la iniciativa es Jesús. Jesús le dice, seguime. O sea, ni siquiera había tenido la intención de seguir a Jesús, sino que Jesús tuvo que venir y decirle, seguime. Y ni siquiera contento con eso, la persona lo sigue, porque dice, bueno, sí, te voy a seguir, pero espera un poquito, quiero arreglar un poco las cosas en mi casa y luego cuando tenga todo eso listo, ahí sí voy. No, y Jesús le dice, ¿sabes qué? Estás permitiendo que algo ponga lugar entre mí y tu vida. ¿Sí? Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Deja que los muertos entierren a sus propios muertos.
tú ve y proclama el reino de Dios. Esta persona, esta segunda persona, es diferente, esto es el opuesto total, porque era lenta para seguir a Jesús. La primera fue rápida, ¿sí? Con sus problemas quizás, pero la segunda fue lenta en seguir a Jesús. Jesús le dijo, seguime. Y dijo, sí, pero primero... Y Jesús le dice, no, deja que los muertos entierren a sus propios muertos, vos vení y proclamá el reino de Dios. Y la tercera persona es muy parecida a la segunda, estamos en el final del capítulo 9 de Lucas. La tercera persona dice, otro afirmó, yo te seguiré, Señor. O sea, aparece el primero en el sentido que viene con la iniciativa propia. Yo te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Otra vez, parecido al segundo, como diciendo, quiero cerrar las cosas bien con mi familia y cuando crea que sea el momento apropiado, yo te voy a seguir. ¿Sí? Cuando tenga todas las cosas ordenadas en mi vida, ahí yo te voy a seguir. Y Jesús le dijo, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Nuevamente, parecen palabras duras las de Cristo en respuesta a esta persona, pero Jesús ya había dicho en otro lugar que si nosotros no estamos dispuestos a poner a Cristo por encima de nuestra familia, Jesús no está diciendo que descuidemos nuestra familia, es un mandamiento bíblico, cuidar nuestra familia, ¿sí? Pero hay un mandamiento bíblico que está por encima de ese mandamiento bíblico que dice que Dios sea Señor soberano en nuestra vida, ¿sí? Y nosotros no podemos permitir que ninguna cosa, ni siquiera nuestra familia, esté por encima de nuestro deber hacia Dios, ¿verdad? Y entonces por eso Jesús le dijo, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¿Saben? Este relato está en un contexto específico en la Biblia. Si ustedes se fijan un poquito más atrás, allí por los versículos 50, 52, por ahí, dice el contexto de cuándo sucedió estas cosas. El texto bíblico, hay unos versículos más arriba, decía que se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, que Jesús fuera llevado al cielo. Y Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Y ustedes saben cómo termina la historia. Ustedes saben para qué iba a Jerusalén Jesús. Jesús iba a la cruz. Él sabía muy bien y le venía anticipando a sus discípulos, a sus seguidores. Y Jesús dice que se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Jesús tenía una misión que cumplir y tenía poco tiempo para realizarla. Entonces, ¿entienden ahora el contexto de estas tres personas que, especialmente las dos últimas, están poniendo peros, están queriendo dilatar la decisión? Dice, ¿sabes qué? Déjame ordenar un poquito las cosas en mi familia. No había tiempo. No había tiempo. Jesús se había puesto el firme propósito de ir a Jerusalén. Si estas personas hubieran, dedicado un año entero a dejar acomodada a su familia, tal vez ya Jesús estaba muerto. No hubiera habido ni siquiera el tiempo para seguir a Jesús. Jesús necesita que seamos prontos a seguirlo, prontos a aceptar su llamado cuando Él dice, seguime. Y de hecho, si ustedes pueden, también yo les estoy hablando del contexto de cuando estas tres personas le hablan a Jesús sobre seguirlo. Si ustedes también ven lo que viene después de este relato, que es comenzando el capítulo 10 de Lucas, dice que Jesús envió a 72 personas a diferentes lugares, a diferentes ciudades, a proclamar el reino de Dios. Y ustedes conocen las instrucciones que Jesús les dio a estos 72 que fueron a proclamar el reino de Dios. Estoy leyendo ahí en el capítulo 10 de Lucas. Jesús dijo, es abundante la cosecha, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes. Y Jesús les dice, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino, etcétera, etcétera. Más adelante dice, sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Entonces, es en este contexto de Jesús, teniendo poco tiempo para terminar su ministerio,
Él tenía el firme propósito de ir a Jerusalén. Y también en este contexto de que Él envía a estas personas a hacer su misión porque la cosecha es muy grande y los trabajadores son muy pocos, es en ese contexto que estas 3 personas se encuentran con Jesús y tienen que darle una respuesta. Uno le dice, yo te voy a seguir donde quieras. Jesús le dice, cuidado que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. El otro, Jesús le dice, seguime. Y le dice, bueno, primero quiero enterrar a mis padres, quiero terminar. No, dice, dejá que los muertos entierren a sus muertos, vos vení y proclamá el mensaje, como los 72 que tenían que proclamar este mensaje. El tercero dice, yo te quiero seguir, pero primero quiero despedirme de mi familia. Jesús le dice, ¿sabes qué? Hay gente que pone la mano en el arado, pero después mira para atrás y las cosas no salen bien. Es lo que estaba diciendo Jesús. Y hasta aquí lo que yo quería comentar sobre este texto, porque como les mencioné al comienzo, el mensaje que Dios me impresionó para compartir en esta mañana con ustedes tiene que ver con la fe y la confianza. Y yo veo que el segundo y el tercer hombre les faltaba fe y les faltaba confianza en Jesús. ¿Sí? Ellos ponían peros, decían, bueno, primero tengo que arreglar las cosas. Jesús me invita, bueno, tal vez algún día, pero no, porque primero tengo que arreglar otras cosas. Y Jesús los llama y les dice, quiero que tengas confianza, quiero que vengas, quiero que seas mi discípulo. Y Jesús quiere que todos lo sigan. Jesús quiere que todos lo sigan. Y saben, el pensamiento... esta semana conversábamos con Jackie y en una conversación así de sobremesa o algo así, no recuerdo el contexto en el que lo conversamos, ella me hizo una pregunta, parafraseándola, a la pregunta sería, ¿vos te imaginás que nuestra generación va a ser esa generación que viva los tiempos finales de la historia de este mundo cuando Cristo venga? ¿Será que estamos preparados para ser esas personas? Y bueno, nada, la conversación siguió y yo no volví a hablar más del tema. Pero la verdad que esa pregunta me dejó pensando y la verdad que me hizo una radiografía y a mí mismo dije, wow, ¿será que yo soy esa persona que está lista para enfrentar los momentos finales de la tierra cuando Cristo venga? Y digo, Señor, ayuda a mi poca fe. No estoy listo, no sé qué pasa, ¿no? Y pensaba que muchas veces yo tengo falta de fe, me desanimo muy fácil, tiendo a dudar de Dios, a creer que mi suerte o lo que me pasa a mí en mi vida es una suerte, una vida muy dura por diferentes razones, pensar que Dios me abandonó. Y saben, es cruel pensar esto cuando nosotros leemos en la Biblia que Dios dio a su Hijo único, Dios dio a la cosa más preciada que tenía en el cielo, no tenía algo más valioso para dar. No tenía nada más, en sus tesoros no había nada más valioso para dar que su propio Hijo unigénito, su propio Hijo para salvarnos. Si hubiera habido solamente una persona necesitada de salvación, solamente 2 personas, Cristo hubiera venido. Y bueno, y acá tenemos un mundo lleno, la raza humana llena de millones de personas necesitando salvación. Y Dios dio a su Hijo para morir por mí, por vos y por todas esas personas. Todo el cielo está interesado en nuestra salvación. Y ante estos pensamientos digo, qué cruel pensar que Dios me abandonó, que tengo las cosas muy difíciles en este mundo, que la verdad que no puedo salir adelante. Dios hizo todas estas cosas por mí y a mí me cuesta confiar en un Padre que es tan bondadoso y es tan amante. La semana pasada en el servicio de cantos cantamos sobre la bondad de Dios, no sé si se acuerdan, es un canto muy bonito. Dios hizo todo eso por mí y a mí me cuesta confiar. ¿Cómo puede ser que me cueste confiar en alguien que es bueno, que tiene planes buenos para mí? También en el Evangelio de Lucas, Jesús, en el contexto cuando Él enseña al Padre Nuestro, Él explica que Dios está más dispuesto a darme el Espíritu Santo, a darnos el Espíritu Santo, que un Padre terrenal tiene el deseo de darle cosas buenas a sus hijos. O sea, si alguno de los que estamos acá
tiene el deseo de darle a su hijo o ha visto algún padre un padre quiere darle lo mejor a su hijo, la mejor educación, la mejor ropa, la mejor vivienda, las mejores experiencias, los mejores contextos, ¿verdad? El padre quiere darle lo mejor. Y Jesús dice, hagamos la analogía, si ustedes son malos y quieren darles cosas tan buenas a sus hijos, ¿qué querrá Dios para vos? Vos sos su hijo, Él es tu padre, Él es tu papá y quiere darte cosas hermosas. Entonces dice, Dios no es mezquino. Dios quiere darnos el Espíritu Santo. De hecho, Él tiene más ganas de dárnoslo de nosotros las ganas que tenemos de recibirlo. ¿Verdad? Dios está más dispuesto a concedernos el Espíritu Santo si se lo pedimos. ¿Sí? O sea, Él no nos puede forzar en la boca a comer algo que no le pedimos, ¿verdad? O sea, no nos puede dar algo que no queremos. Él respeta que nosotros extendamos la mano, como mencionaste hoy, extendamos la mano para recibir. Es lo único que Él espera. Es lo único que Él espera. Ahora, en la epístola de Santiago, por ejemplo, Santiago dice, ustedes no reciben porque no piden a Dios. Muchas veces no reciben cosas porque no se las piden a Dios. Pero Santiago también dice, este es el capítulo 4 de Santiago, pero Santiago también dice, pero muchas veces también pasa que ustedes piden, pero piden mal. ¿Sí? Piden mal porque piden para gozar de sus propias pasiones. ¿Sí? O sea, piden en su egoísmo, en su orgullo, para planes y cosas que Dios no tiene, ¿verdad? Y entonces muchas veces yo pido cosas que yo creo que son necesarias y no las recibo. Y hay cosas que quizás sí son buenas, pero no las recibo de inmediato. Y entonces, ¿qué pasa? Mi fe vacila, mi fe flaquea, mi fe se tambalea. Y de repente ya no tengo valor, desaparece todo mi valor y empiezo a tener un espíritu de murmuración. La palabra murmuración, si ustedes la buscan en la Biblia, aparece muchas veces, especialmente, ¿saben dónde? En la historia del pueblo de Israel en el desierto. ¿Sí? De hecho, en la historia de cuando ellos pidieron comer carne y Dios les dio las codornices y empezó a darles el maná, es interesante que aparece 7 veces, aparece la palabra murmuraron, la murmuración, ese espíritu de murmuración. El pueblo de Israel pedía cosas que ellos creían que eran necesarias. ¿Sí? Ellos decían, nosotros queremos comer carne, y bueno, Dios, es interesante que en este caso, no es que Dios les dijo, ¿sabes qué? No se lo voy a dar y que aprendan que no lo necesitan. Al contrario, le dijo, le voy a dar 300 veces más de lo que necesitan, a ver si realmente es lo que necesitan o no. Y bueno, ustedes saben cómo terminó la historia del Israel con las codornices, etcétera, ¿no? O sea, les enseñó por contraste en este caso. Pero este espíritu de murmuración desagrada a Dios. ¿Sí? Ese espíritu de queja, de inconformismo, murmuración, es algo que desagrada a Dios. La Biblia es muy clara de que las murmuraciones, y ustedes entienden lo que significa la murmuración, queja, que el quejoso, el que siempre está reclamando, el que nada le viene bien, ¿verdad? Es como que no, es como Dios no me cuida, Dios no me provee para mí, Dios no se preocupa, Dios no es bueno, Dios no tiene buenos planes para mí, Dios no tiene pensamientos buenos para mí. Eso es murmuración. Y eso desagrada a Dios. Ahora, por contraste, si yo me acerco a Dios con un corazón que es fiel y le hago peticiones sinceras, con fe, mis oraciones van a ser contestadas. Van a ser contestadas. Estoy haciendo una afirmación. Si yo me acerco con un corazón fiel, le hago peticiones sinceras, con fe, mis oraciones van a ser contestadas. Mi fe no debe desconfiar de las promesas de Dios porque no veo o porque no siento una respuesta inmediata. Marco esta frase. La respuesta inmediata, ese es nuestro problema. Nosotros queremos orar, levantarnos de nuestras rodillas, abrir la puerta y que el milagro esté ahí a las puertas. ¿Sí? Y entonces, claro, nosotros a veces no sentimos, puede ser que esté, pero no lo sentimos. Puede ser que la bendición no la veo, pero está, de alguna manera que no la espero. Pero en realidad el principio que la Biblia nos enseña es que, primero, corazón fiel, un corazón fiel a Dios. Segundo, una petición sincera, no una oración acartonada, ¿verdad? Enlatada, una petición sincera, una petición con fe. Esa oración es escuchada
y es contestada por Dios. Y entonces el llamado que Dios me hizo con estos pensamientos es: no tengas miedo de confiar en Dios. No tengas miedo de confiar en Dios. El segundo hombre fue llamado por Jesús. Jesús le dijo: seguime. Y él dijo: bueno, pero primero tengo que arreglar las cosas, ¿verdad? Más adelante leímos que cuando Jesús envía a los 70 discípulos, dice: no vayan con recursos planificados, ustedes vayan y al que les abra las puertas vivan en esa casa, sanen a los enfermos, expulsen a los demonios, prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús estaba invitando a estas personas a vivir una experiencia de fe. Y Jesús le dice: seguime. ¿Sí? Y ustedes ven varias veces que Jesús dice: seguime. ¿Sí? Se lo dijo a Mateo, se lo dijo a Pedro y a Andrés, se lo dijo a Felipe, se le dijo a Pedro, a diferentes personas: seguime, seguime. Y la palabra de Dios me enseña en estas historias que Dios quiere que no tenga miedo de confiar en Él, de confiar en sus promesas. Ustedes se acuerdan de la promesa que dijo Jesús poco antes de ser arrestado. Lo encontramos en Juan capítulo 16, cuando Él está hablando a los discípulos y les dice: pidan y van a recibir. Pidan y van a recibir. Ahora estamos dando el contexto, ¿no? Ustedes entienden que hay ciertas especificaciones que hacemos. Dijimos peticiones sinceras, peticiones con fe, oraciones sinceras, con corazón fiel. Pero Jesús dijo: pidan y van a recibir. Y Dios me dice a mí: Eduardo, no tengas miedo de confiar en mí. No tengas miedo. Inclusive puedo decir: no tengas miedo de pedirme algo. No tengas miedo. Dios es demasiado sabio para errar. Dios es demasiado sabio para errar y demasiado bueno para privarnos de cualquier cosa buena. Él es demasiado sabio para errar y es demasiado bueno para no darnos algo que es bueno. Él quiere que nosotros, como sus hijos, lo busquemos, que andemos íntegramente delante de Él, pero Él es demasiado bueno para no darnos algo que es bueno para nuestra vida. Ahora, vamos a especificar, ¿no? Dijimos, bueno, pidan y recibirán, dice el Evangelio de Juan. Ahora, dijimos de que muchas veces pedimos cosas que porque pedimos mal, ¿verdad? Pedimos mal inclusive con malas intenciones. A veces pedimos algo que en el fondo no le ocultamos algo a Dios, pero en realidad, dice Santiago, están pidiendo para sus propias pasiones. ¿Sí? Es un corazón que no es sincero y no es íntegro delante de Dios. Ahora, también pasa que tal vez sí tenemos un corazón íntegro, un corazón sincero delante de Dios, pero de todos modos estamos sujetos al error. Somos seres humanos que no entendemos todo y no vemos todo lo que Dios ve. Y entonces, quizás con un corazón sincero, con sinceridad de corazón, con un corazón fiel, a veces pedimos cosas que no van a ser buenas para mí o que no van a glorificar a Dios. No tenemos cómo saberlo. O sea, en el momento que lo estamos pidiendo no nos imaginamos que eso que pedimos no va a ser bueno para nosotros. O tal vez no nos damos cuenta de cómo podría ser que lo que yo le estoy pidiendo a Dios no lo glorifique a Él después. Pero Dios es un Padre sabio y es un Padre bondadoso. Él escucha todas las oraciones sinceras. Él escucha todas. ¿Sí? Y Él contesta todas esas oraciones, claro, no como nosotros queremos, pero Él contesta todas esas oraciones. Y Él nos da ¿qué? Lo que es mejor para nosotros y lo que es para su gloria. En muchas partes en la Biblia encontramos esa temática de vivir para la gloria de Dios, de hacer todo para la gloria de Dios. Y entonces, naturalmente, si Dios quiere que, dice, Pablo nos dijo, ¿no? El apóstol Pablo dice, todo lo que hagan ustedes, ya sea comer, ya sea beber, cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, Dios no podría darnos algo que no sea para su gloria. Él va a darnos cosas que redunden para su gloria y que van a ser las mejores cosas para nosotros. Él es un Padre bondadoso. Él es un Padre sabio. Ahora, si yo no veo de inmediato las respuestas a mis oraciones,
No tengo que tener ese espíritu de murmuración que vemos en el pueblo de Israel en el desierto, sino que tengo que mantener la fe firme y no tengo que permitir que me controle la desconfianza. Repito, no tengo que permitir que me controle la desconfianza porque eso me separa de Dios. Y quiero hacer una aclaración sobre esto. Vieron que cuando enseñamos quizás a alguna persona que se está acercando a Dios, le enseñamos la palabra de Dios y le enseñamos acerca de la oración, le enseñamos acerca de la fe. Vieron que decimos que es necesario tener fe para agradar a Dios porque necesitamos creer que Él existe. O sea, no puedo entrar en contacto con Dios si yo no creo que Él existe, ¿verdad? Y la falta de fe es desconfianza, ¿sí? O sea, fe significa confiar, confianza. Yo tengo fe en Dios significa que yo confío en Él. Si yo no tengo fe en Dios, yo no confío. Yo soy desconfiado con Dios. Entonces, claro que la desconfianza me separa de Dios. ¿Por qué? Porque la desconfianza significa yo no creo que Él tiene lo mejor para mí. Yo no creo que Él quiere darme cosas que sean buenas. Entonces, naturalmente, la falta de fe hace que deje de orar, hace que ignore a Dios, sea apático hacia Dios, ¿verdad? La falta de fe, la desconfianza, me separa de Dios. Si mi fe vacila, yo no voy a conseguir nada de Él. Ustedes leyeron en Santiago capítulo 1 que Santiago dice que el que pide cosas a Dios tiene que hacerlo con fe, no como las olas que van y vienen, sino con una fe firme. Dice porque el que pide como las olas que van y vienen, dice que esa persona no piense que va a recibir algo de Dios, ¿sí? Falta de fe no consigue nada de Él, porque no confía en Él. Mi llamado es confiar con firmeza en Dios. Cuando más necesites su bendición, esta bendición caerá sobre vos como cuando cae la lluvia sobre la tierra. Ahora, a veces nosotros pedimos por cosas, pedimos cosas con malas intenciones. Después pedimos cosas que nosotros creemos que son buenas, pero Dios entiende que no. Ahora, hay otra oración que nosotros no nos queda duda que es algo que Dios quiere, porque acabamos de decir que Dios tiene deseo de darnos su Espíritu Santo. Entonces, a veces pedimos y oramos por la bendición del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Y nos pasa, como mencionamos recién, que no vemos como que oramos, fue sincera la oración, pero no vemos el resultado. No sentimos nada, ¿verdad? No siempre recibo su Espíritu, su bendición de inmediato cuando se lo pido. Puede ser que a veces pase. Sí, muchos de ustedes también les ha pasado que después de levantarse de la oración, ustedes supieron que Dios contestó inmediatamente su oración y que Dios estuvo ahí, que Dios los llenó. Me ha pasado también, pero no siempre. Pero el mensaje que Dios me dice es: no desmayes. La promesa dice que la bendición de su Espíritu llegará. Es una bendición, es una promesa dada en la palabra de Dios. Así que aférrate con fe a ella. Confía plenamente en Dios. Confía plenamente en Dios. ¿Saben? Puede ser que esta bendición del Espíritu Santo venga cuando yo más la necesite y quizás no sea el momento en cuando la estoy pidiendo. Tal vez yo estoy orando y decir: Señor, quiero que me llenes de tu Espíritu Santo para hacer tu misión. Y yo me levanto de la oración y digo: bueno, creo que sigue todo igual. Pero en realidad no dejes que tu fe flaquee, porque esa bendición puede ser que llegue cuando más la necesites. Puede ser que recibas inesperadamente ayuda de Dios cuando le estés compartiendo la verdad a alguien que no cree, y Dios te va a capacitar para impartir la palabra con claridad y con poder. Así que recuerden, no siempre la bendición viene instantáneamente, pero Dios nos va a dar su bendición cuando más sea necesaria, cuando necesitamos compartir la palabra, cuando necesitamos poder y sabiduría de Dios para tener palabras exactas para las personas. Los padres, como ya mencionamos, les dan a sus hijos lo que es benéfico, lo que es bueno. Los padres, un padre normal, le da cosas que son buenas, o por lo menos lo que el padre entiende que es bueno para sus hijos, y no le va a dar algo que es perjudicial. Aunque puede ser que en su ignorancia los hijos estén deseando algo que es perjudicial. Sí, puede ser que a veces, y ustedes
Tal vez en su niñez les ha pasado de pedirle, papá, mamá, quiero esta cosa, y yo quiero, y claro, pasó el tiempo y vos entendiste por qué tu papá no te lo dio. No era bueno. Entonces, los padres terrenales hacen eso. Ahora, ¿cuánto más Dios? Y quiero cerrar con este pensamiento, porque es una promesa de la palabra de Dios, no son mis palabras. El pensamiento dice así: toda oración elevada con fe por un corazón sincero será oída y contestada por Dios. Y la voy a desgranar. Toda oración elevada con fe. Esa es la primera parte de la frase. Toda oración elevada con fe. Si yo no elevo la oración, si yo no la hago, si yo me quedo callado, si yo me quedo desconectado de la fuente que es Dios, la fuente divina de la vida, esa oración nunca existió y por lo tanto nunca fue respondida. Entonces el primer requisito es hacer la oración y hacerla con fe. Toda oración elevada con fe por un corazón sincero. Esta es la segunda parte de la frase, un corazón sincero. A veces sí elevamos oraciones, pero nuestro corazón no es sincero delante de Dios. Y acá no hay algo que yo pueda explicar sobre cómo hacer o cómo no hacer. Cada corazón sabe cuando está siendo sincero delante de Dios o no. Cada corazón sincero sabrá, o el que no es sincero también lo sabrá. Pero tenemos que analizar nuestro corazón y decir, Señor, estoy desnudando mi alma delante de ti y quiero ser íntegro delante de ti. Toda oración elevada con fe por un corazón sincero será oída y contestada por Dios. Las oraciones no llegan a oídos sordos, no es que solamente las escucha y dice, bueno, y sigo con mi vida. Dios toma nota de esas oraciones. Nosotros recibiremos la bendición cuando más la necesitemos. Y a menudo esa bendición va a superar las expectativas que nosotros teníamos. No se pierde ninguna oración de un verdadero santo si la eleva con fe por un corazón sincero. Tus oraciones no se pierden, no caen en sacos vacíos, no caen en oídos sordos. La oración sincera, la oración de fe no se pierde, Dios la tiene anotada. Y cuando llegue aquel día en que nos reencontremos con nuestro Padre, Él nos va a poder mostrar la lista de todas esas oraciones. Y nos va a poder decir, yo no me olvidé. Yo escuché tu oración. Y la contesté como un Padre que quiere lo mejor para vos. Que quiere lo mejor para vos. No se pierde ninguna oración. Entonces resumimos. Dios está dispuesto a darnos su Espíritu Santo. No tengas miedo de confiar en sus promesas. No seas desconfiado porque eso te separa de Dios. Confía plenamente en tu papá, que es bondadoso, que es sabio, que es bueno. Y ninguna oración se pierde. Ninguna oración hecha a Dios con fe, con sinceridad, se va a perder. Así que en esta mañana quiero invitarte a hacer una oración sincera, una oración de fe. Quiero invitarte a, si querés, ponerte de rodillas, si no puedes quedarte allí sentado donde estás. Y vamos a pedirle al Señor que acepte nuestro corazón sincero, nuestro corazón que desea caminar íntegramente delante de Dios. Que podamos confiar en Él plenamente y que no tengamos miedo de confiar en Él. Así que si querés, puedes ponerte de rodillas y si no, guardamos reverencia sentados. Señor y Padre, en esta mañana tu palabra nos ha desafiado, tú nos has llamado a seguirte y ahora nos toca a nosotros responder tu llamado. Señor, hoy aprendimos que tú estás muy dispuesto a darnos tus bendiciones, solamente necesitamos extender la mano de la fe. Señor, entendemos que ninguna oración llega a ti y es olvidada, sino que tú las anotas, Señor, y tú las escuchas y tú las respondes. Señor, enséñanos a orar con fe, a orar con sinceridad, con un corazón íntegro. Y Señor, sobre todas las cosas, tú nos has llamado a confiar en ti y en tus promesas. Señor, danos valor, danos entrega para no tener miedo de confiar en ti, no tener miedo de creerte, no tener miedo de ser un discípulo que sigue en tus caminos.
Señor, gracias porque nos estás sanando por medio de tu palabra. Te agradezco porque tu Espíritu Santo se está moviendo entre nosotros y te agradezco porque corazones están tomando decisiones de seguirte y de ser fieles a ti hasta el fin. Te esperamos, Señor. Queremos ser esa generación que esté de pie viéndote volver en las nubes de los cielos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.